acuicultura del Ecuador y un amigo, porque eso es lo que básicamente, un hombre que opina de todo y está siempre en todo. Me refiero al ingeniero Bruno, la Cámara de Pesquería, al ingeniero Bruno Leone Piñataro. Mi querido Bruno, ¿cómo está? Buenos días. Lo vi ayer en la noche en una entrevista en televisión y pues toca el mismo fenómeno del niño. Da una cifra interesante. Dice que el Ecuador exporta 2.000 millones, es el segundo del mundo, 2.000 millones en pesca anualmente, y que el fenómeno del niño podría traer una incidencia del 15% menos. Mi querido Bruno, eso podría ser. Buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días, Eduardo. Buenos días, queridos amigos. Como siempre, un gusto estar aquí, Eduardito. El gusto es nuestro. Sí, ayer en una entrevista en otro medio, cuando se me hizo la pregunta, yo decía, mire, el sector pesquero el año pasado, todo en su conjunto, no solamente pesca de atún, sino harina de pescado, pelágico pequeño, filetes de pescado congelado, etcétera, etcétera. El año pasado llegamos a los 2.000 millones, ¿no? En el caso del atún, eso más o menos el 80% de eso, por ahí van las cifras. Entonces me decía, bueno, ¿y cuál puede ser la afectación? Entonces yo estoy tratando desde ayer, buscando las cifras de lo que ocurrió en el Niño del 97-98 respecto de la pesca del atún. Pero, por ejemplo, globalmente, o sea, a nivel de toda la economía, la afectación fue del 6% del Producto Interno Bruto del Ecuador, que en esa época era de 50.000 millones. O sea, al país le costó el fenómeno del 97-98 $3.000 millones. Qué bárbaro. Si hoy, digamos, Eduardo, que tuviésemos una afectación similar en cuanto al número, eso podría costarnos 6.000 millones, porque hoy la economía del Ecuador es de 100.000 millones. Ahora, a mí no me gusta ser alarmista ni nada por el estilo, me gusta ser muy objetivo y muy claro y apegarme a la data, a la información. Las agencias meteorológicas que nosotros le hacemos el seguimiento y que semana a semana vamos reportando, dicen que hay dos tipos de modelos que se hace el seguimiento, un modelo dinámico y un modelo estadístico. El modelo dinámico predice la ocurrencia del fenómeno del niño en un 80-90%, el modelo estadístico en un 50%. Los dos coinciden en decir que de haber un fenómeno del niño, este será de leve a moderado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque viendo la película desde otro aspecto, estamos en el mundo en un periodo de oscilación decadal frío, ¿ya? Más o menos por el año 2030 pasaremos de un decadal frío a un decadal caliente, y ahí sí puede haber ocurrencias de fenómenos del niño más fuertes. Bien, los fenómenos del niño duran mucho menos que los de la niña. La última niña que acabó ahora en marzo de este año duró 30 meses, es decir, fue la más larga de los últimos 120 años. El fenómeno del niño que tenemos más fresco en nuestra memoria, el de 97-98, duró como 6-7 meses. Vamos a ver cuánto dura y con qué impacto viene. Ahora, un poco los escuchaba a ustedes conversar. El Ecuador, lamentablemente, por temas de corrupción y otros que son ampliamente discutidos y comentados, tiene una infraestructura de pésima calidad. Entonces, cualquier situación climática que un poco altere las condiciones se ve como con un prisma de desastre. Y yo ponía como ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió en Esmeraldas hace un mes, que llovió, y eso no era el niño, pero sin embargo, mire lo que pasó. En Chone, mire lo que pasó. Y usted ve, por ejemplo, la carretera de Cuenca Molleturo, que todo el tiempo hay deslave. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, de que va a llover y debemos estar preparados. En el caso de la pesca ya, concretamente, cuando se me hacía la pregunta, bueno, yo dije, digamos que la afectación sea del orden del 15%, y si eso lo llevamos a cifras, eso puede andar alrededor de los 170,
160, 180 millones de dólares, que es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, estamos trabajando, hemos tenido reuniones con el ingeniero César Ron, ministro de Obras Públicas, para ver cómo está haciendo el ministerio de su cargo para prepararse para este contingente, ¿no verdad? Entonces, nos ha dicho que él se ha conseguido una línea de crédito del Banco Mundial de 150 millones de dólares, que en una gestión que hizo con la Embajada de los Estados Unidos consiguió una reunión con el representante de la fábrica de los puentes Bailey, que es una patente que tienen allá en Estados Unidos. Ajá. Entonces, ese dinero va a servir para comprar esos puentes. Imagínense, Eduardito, amigos, que en el país solamente hay 2 puentes en inventario para un eventual problema. 2. Entonces, con este dinero se quiere comprar 40 puentes, ¿ya? Le hemos sugerido al ingeniero Ron que, analizando, porque ellos deben tener claras las rutas del país por donde entra y sale y se mueve la producción exportable del país, que se establezcan unos campamentos en coordinación con las compañías constructoras del país, con las que tengan la capacidad y la infraestructura para hacerlo, se establezcan unos campamentos donde haya un equipo, digamos, caminero, retro, tractores, volquetas, para que en el evento de que en alguna parte ocurra algún incidente, inmediatamente puedan llegar a reparar y que no se corte la circulación. En el año 97-98, yo recuerdo claramente, la carretera de Guayaquil a Manta se cortó y estuvo cortada por algunos días. Y eso causó muchos problemas, porque imagínense que el 80%, 85% de la producción exportable del país sale por Guayaquil. Entonces, ¿cómo van a venir los contenedores a los puertos? Se rompen las carreteras, claro. Así es. Entonces, por otro lado, también, ¿qué hicimos? Nos preguntaron del ministerio que demos nuestros comentarios en relación a cómo podrían, digamos, qué habría que hacer como para estar mejor preparados. Nosotros hemos sugerido la creación de una línea de crédito de emergencia, línea de crédito, no de donación ni nada, que pueda estar a disposición de los sectores productivos, todos, camaroneros, bananeros, arroceros, cacauteros, pesqueros, arroceros, en fin, para que en el evento de que haya un problema en alguna de estas unidades productivas, que se rompa un muro, que se rompa una carretera, qué sé yo, que se inunde, puedan ir, tomar un crédito y resolver el problema para prevenir, digamos, la interrupción de la operación productiva y defender las fuentes de trabajo. Nosotros tenemos como a nuestro haber un ejemplo reciente que fue el de la pandemia, que mientras el Ecuador entero estaba parado, el sector pesquero nunca dejó de trabajar. Hubieron otros sectores que también lo hicieron. Entonces, ahora pretendemos hacer lo mismo. Estamos preparándonos desde el punto de vista de ya particular de cada empresa. Las empresas están teniendo sus planes de contingencia a punto, abasteciéndose de inventario, teniendo sus equipos de generación eléctrica en perfecto estado de mantenimiento, bombas para drenar el agua, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un trabajo muy, muy duro y yo no quiero ser dramático ni nada, pero recordemos que en el 97 y el 98, después de ese fenómeno, entre otras razones, la banca quebró, porque el fenómeno del niño no se podía pagar, claro. Tuvo una afectación de tal manera en los sectores productivos que algunos quebraron y no pudieron repagar sus créditos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se nos viene, pues, y tenemos que seguir adelante. Así es, porque el horizonte nuestro, de nuestro trabajo y nuestra visión como ecuatorianos es de largo plazo. Ramiro hace una pregunta, luego sigo nuevamente, porque tiene que partir Ramiro Bruno. Brunito, buenos días, ¿cómo le va? Bien, Ramiro, querido, ¿cómo está usted? Bien. Bruno, solo una pregunta. Está diciendo todo lo que pueden hacer para prevenirse económicamente, laboralmente, pero ¿hay alguna forma logística, ya que el agua se calienta y por tanto, según la explicación que le escuché, las redes solo llegan hasta un punto y la pesca queda más abajo de eso?
¿hay algún recurso tecnológico que permita capear el temporal o moverse a otras aguas poco más amigables y captar la pesca que les esquiva en esta zona? Perfecto, Ramiro, excelente su pregunta. A ver, en el caso del atún, que es el 80% de lo que pesca el Ecuador hace, el atún es una especie altamente migratoria, ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, el atún nada alrededor del mundo, se lo conoce como el pez sin patria, asociado a corrientes y temperaturas. El atún nada en una franja de temperaturas muy específica, ¿verdad? El atún tropical, que es el que nosotros capturamos, que está entre los 24 grados y los 27 y medio grados. Ahí, en esa franja se mueve el atún. Si la temperatura se enfría mucho o se calienta mucho, el atún migra y se va a otras latitudes. En el caso de los barcos pesqueros atuneros, pesca oceánica, los barcos efectivamente tienen que ir mucho más lejos a tratar de encontrar los cardúmenes. ¿Y eso qué implica? Implica más costos, más, porque son viajes más largos, más consumo de combustible, de aceite, de vituallas, de comida, etcétera, etcétera, ¿no? De personas. En algunos casos los barcos logran encontrar, en otros no. Por eso es la disminución de las capturas. Esto que usted explica de las redes, yo lo explicaba ayer. Nosotros manejamos un término que es un tema, una medición que es la profundidad de la termoclina. La termoclina es la profundidad del agua, donde el agua cambia de temperatura y se forma el cambio de mezcla, donde está la comidura y el animal come. Normalmente esa profundidad está entre los 40 a 50 metros. En el fenómeno del Niño, eso ya está registrado, esa profundidad se va a los 120 metros. Ahí sí las redes no llegan. Entonces ahí el problema en el caso del atún. En el caso de la pesca pelágica, y esto ya lo explico inmediatamente, en el caso de la pesca pelágica simplemente no hay ninguna oportunidad, porque eso es una pesca endémica de costera, y al calentarse las aguas simplemente no hay posibilidad. Y ahí se va a dar otro problema que ya se está dando. Como con esa pesquería se produce la harina de pescado, que es ingrediente fundamental para la formulación de alimentos balanceados para las camaroneras, es posible que las fábricas de balanceado van a sufrir la falta de materia prima. Para poder. Entonces, el año pasado, que ya estábamos bajo el efecto de la Niña, se importó del Perú, porque Perú es un gran productor de harina de pescado. Es el primero y segundo, junto con Noruega, del mundo. Hoy, si es que viene el Niño, la afectación también va a ser para el Perú. Y es muy posible que haya escasez de ese producto. Entonces, eso también va a resultar en una afectación a otro sector de la economía que es importantísimo, como el camarón. Entre pesca y camarón, el año pasado aportamos al país un poco más de 9.000 millones de dólares para la balanza comercial, con las correspondientes cadenas de valor y todo. Entonces, imagínense la afectación que podría haber si es que este niño viene de manera intensa o qué sé yo. Lo que nos dicen los modelos es que será de leve a moderado. Eso lo sabremos en noviembre, diciembre. Sí, que justo, mire usted, Eduardo, discúlpeme. Sí. Justo va a ser cuando esté cambiando de gobierno. Caramba. Entonces a mí me preguntaba una periodista, bueno, y entonces, digo, por eso es que nosotros reclamamos políticas de Estado, claro, que se mantengan en el tiempo, no importe quién esté en el gobierno transitoriamente. Políticas de Estado a favor de la producción, de la cual Ecuador ha vivido toda la vida. Y yo decía hoy en la mañana en otra entrevista, mire, importante, discúlpenme que tome tiempo, pero esto es importante. Sí, por favor. A ver, el Ecuador tiene dos recursos naturales no renovables, que son el petróleo y la minería. Entonces nosotros los ecuatorianos tenemos que entrar en un profundo estado de reflexión y debatir esto. Si no queremos que se exploten estos recursos para que el producto de esos recursos sirva para beneficiar a la población, para que podamos tener mejores carreteras, mejores escuelas, mejores hospitales, en definitiva para subir el nivel de vida de la gente, si no queremos, digo, porque eso hay ambientalistas que dicen, no, ok, que sea un debate, y entonces, pero si eso no lo vamos a explotar,
con buenas prácticas, sosteniblemente, con las mejores prácticas ambientales, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que ver como país cuál es la estrategia que vamos a diseñar y a ejecutar para que entonces podamos tener unas actividades que hagan crecer la economía, porque ¿qué es lo que está sucediendo? La economía del Ecuador no crece o crece por debajo del crecimiento vegetativo. Cada año hay más personas, 1.8% más personas, y la economía no crece a ese nivel, por lo tanto no puede asumir esas nuevas personas que se incorporan a la población económicamente activa, no puede asumirlas para la economía, y lo que hay como resultado es falta de empleo y de trabajo. Y eso trae como consecuencia otras cosas que hoy estamos sufriendo, ¿verdad? La corrupción, delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, este es el diálogo que nosotros queremos tener y que queremos escuchar a los candidatos cuáles son sus propuestas, no como aquel candidato que salió con el afán de hacer política, hablando de mala manera específicamente de nosotros, y también en su momento lo hizo los camaroneros. Entonces, ese es el tema, queridos amigos. Y en cuanto a plazas de trabajo, ¿también va a ser eso un problema? Pues, Bruno, menos pesca, claro, pero pues es un problema terrible para el Ecuador. Así es, eso es un problema terrible para el Ecuador. Nosotros, vuelvo a decir, pasamos un momento muy complicado como país en la pandemia, y nosotros nunca paramos de trabajar ni nunca despedimos a nadie. Claro. ¿Ya? Pero el problema es que otras actividades tal vez no lo puedan hacer, y el problema de fondo es que sigue creciendo la población del Ecuador y la economía no crece a ese ritmo, entonces no puede asumir esas nuevas personas que se van incorporando a la población económicamente activa. Vuelvo a repetir, entonces ese es el problema, Eduardo, amigos. Mi querido Bruno, genial. Seguimos, por favor. Luisa Delgadillo sigue con la entrevista con el presidente de la Cámara de Pesquería y querido amigo Bruno Leone. Gracias, Eduardo. Bruno, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenos días. Sí, buenos días, Luisa. Un placer. Solo tengo dos preguntas y en aras de poder también darle la oportunidad a Bolívar, le voy a dejar planteadas mis dos preguntas en este momento. He escuchado con atención esa propuesta suya, que me parece muy válida, de poder solicitar a y ojalá lo pueda hacer este gobierno, y si no, el que venga, de la necesidad de una línea de crédito especial a efectos de que pueda atender no solo las necesidades del sector al que usted representa, el sector de la pesca, sino a todas las unidades productivas del país. ¿Qué pasaría si esa propuesta válida no fuese acogida? Uno. Y lo segundo, quisiera conocer qué está haciendo la Cámara de Pesquería en favor, si es que está dentro de las normativas que ustedes tienen como organización, en favor de los pescadores artesanales, porque una cosa es la pesca a gran escala, con buques, con tecnología, y otra cosa es la de los pequeños pescadores artesanales, que entre paréntesis también sufren los embates de la delincuencia. Muchos han debido dejar sus embarcaciones y dedicarse a otra actividad si no quieren morir en el ejercicio de la misma. Y me preguntaba yo, ¿qué hay de ellos? Porque si para ustedes, como un grupo importante y consolidado, es cuesta arriba hacer país y trabajar, no digamos para los pescadores artesanales. Sí, Luisa, sus dos preguntas son excelentes. A ver, mire, la línea de crédito que hemos pedido es, como la comenté hace un momento, en el evento de que eso no se dé, las empresas tendrán que procurarse su financiamiento. Me acuerdo que en la pandemia, cuando todos estábamos encerrados y eso, un periodista me preguntó, bueno, ¿y ustedes hasta cuándo aguantan antes de quebrar? Esa fue la pregunta. Entonces yo le dije, ¿quebrar? Le dije, a ver, los sectores, las empresas del sector pesquero son empresas consolidadas, empresas muy antiguas que ya tienen sus patrimonios muy bien consolidados, consistentes, y lo que hay en este momento es un problema de liquidez. Y entonces las empresas lo que tienen que hacer es ver cómo se procuran esa liquidez. Obviamente cada cual se financiará en el exterior con sus proveedores, en fin, hay mil maneras, ¿verdad? Si esto hoy no se da, pues nos tocará hacerlo con los recursos que haya disponible en el momento.
Así que ojalá que sí se dé, ¿verdad? Ahora, en relación al tema de los pescadores artesanales, mire, nosotros tenemos una gran relación con ellos, con su presidenta Gabriela Cruz, con la FENACOPEC, la Federación Nacional de Pescadores Artesanales, y estamos coordinando algunas cosas. Desde la Cámara, como nosotros estamos convencidos de que los recursos hay que explotarlos de manera sostenible y permanente, nosotros hemos iniciado y tenemos tres proyectos de mejora pesquera. Uno en el atún, que ya hemos alcanzado la certificación MSC y que todo el mundo nos ha felicitado por eso. Otro de los pelágicos pequeños, que también vamos en muy buen camino, inclusive acabamos de ganarnos un premio del Banco Mundial. Y otro del camarón pomada. Entonces, en estos tres, sí, la idea es incorporar a toda la cadena de valor, ¿no? Desde el pescador, el procesador, el exportador. En el caso de los pescadores artesanales, estamos trabajando y hemos tenido conversaciones, no hemos podido por tema de tiempo, pero a donde queremos ir, y lo hemos conversado con Gabriela, es de que los pescadores puedan, el producto de su trabajo, de su explotación, ya sea del cangrejo, ya sea de la concha, o ya sea de la corvina, o que lo puedan ellos procesar en un centro manejado por ellos mismos, con todas las normas de seguridad y con todas las normas que el mundo exige hoy día, de trazabilidad y todo lo demás, para que ellos mismos sean los exportadores a los mercados y sacar así de en medio a los intermediarios, que son los que se llevan el fruto del trabajo, porque el pescador saca su libra de pescado, la vende a un precio y de ahí hasta que llega al consumidor, imagínense, todos esos pasos es dinero. Si ellos pueden ir hasta el consumidor final, ya sea exportando o teniendo algún punto de venta, entonces ese es el tema. En eso estamos trabajando. Ahora, en el tema seguridad, que ese es un problema que los agobia terriblemente, porque son asaltados y se les roban sus motores y todo. Hemos estado trabajando con la Marina en ese sentido y hay operativos que se hacen y todo, pero siempre llegamos al punto de que hay una falta de recursos, ¿verdad? Entonces ese es un tema que tenemos que seguir trabajando y ya será cuestión de, este gobierno ya pues está saliendo y hizo lo que pudo, será cuestión de seguirlo trabajando con el gobierno que venga. En el caso de Guayaquil, nosotros las cámaras de la producción de Guayaquil nos reunimos así mismo, formamos una especie de mesa de trabajo y hemos tenido ya varias reuniones con el alcalde y su grupo de trabajo. Hace 2 lunes nos hicieron una presentación del plan de seguridad allá en la Corporación de Seguridad de Guayaquil. Muy buen trabajo, muy buena presentación. Ahora esperamos que eso se cumpla. Y eso también va a ayudar de alguna manera a la seguridad de los pescadores y todo. Entonces, vamos a seguir trabajando en eso, vamos a seguir apoyándolos. Yo, lo que le he dicho a Gabriela, yo lo que quisiera, y eso para mí sería una satisfacción inmensa, es poder ayudarlos a ellos a que tengan una unidad de procesamiento con todas las normas, donde ellos puedan llevar el producto de su trabajo, procesarlo y exportarlo ellos mismos. Eso sería para mí tremendo. Y fíjense usted, ese argumento, me acuerdo en el gobierno del presidente Correa, cuando se oponían algunos al Tratado de Libre Comercio con Europa en esa época, parte de los argumentos fue de que en el caso del cacao había un trabajo comunitario de gente que se unía con pequeñas fincas de 1 cuadra, 2 cuadras, cogían su producción, la copiaban, le daban cierto tratamiento y la exportaban. Entonces, eso fue un punto importante que el presidente Correa en esa época tomó en consideración para decir, no, esto hay que apoyar. Entonces, esto va en la misma línea. Y ahora, ya le digo, con Gabriela tenemos una relación muy buena, no hablamos todos los días, pero siempre estamos coordinando cosas. Entonces, yo aspiro que pasen estas olas, para hablar en términos pesqueros, enormes que hemos estado teniendo, y que haya un poco más de calma en el mar, por decirlo así, y podernos sentar a trabajar en esa idea que yo sería muy feliz si yo logro concretar esa idea. Enhorabuena, quiera Dios que así sea. Mi compañero Bolívar San Martín tiene también interrogantes para usted. Bolívar. Gracias, Luisa. Bruno, solamente para ratificar, ustedes permanentemente están monitoreando a través de la NOAA
Y yo cito aquí también otro organismo que es la Organización Meteorológica Mundial. Y ellos efectivamente hablan de leve a moderada. Dios quiera que sea así. Pero también se refieren al fenómeno que podría durar un año. Pero eso es lo que ellos señalan, insisto. Pero cuando hablamos de este tema, ¿no? Y también otra cosa, no podemos hablar de fenómeno. Alguien me hacía una corrección, me decían, hablemos de evento, porque el fenómeno aún no se produce. Entonces, el término, me dijeron a mí, ¿no? Refiérete como evento, hasta que no se produzca lo que se conoce como fenómeno. Pero en este tema digo, si es de leve a moderada, Dios quiera que sea así, porque ya lo otro, y como usted bien lo ha señalado y analizado, pues sería una catástrofe en el país. A ver, efectivamente, el tema de fenómeno, evento, sí, mire, se lo caracteriza o se lo puede llamar fenómeno cuando por 3 meses consecutivos la anomalía, es decir, la diferencia de temperatura está por encima de 0,5 grados 3 meses seguidos. En ese momento ya se convierte en fenómeno. Entonces, cuando es, digamos, que en vez de 0,5 es 0,7, es leve. Pero en el Niño del 97 llegamos a 1,5 por encima de los promedios. Entonces eso fue fuerte. Entonces ese más o menos es el rango y la escala que se maneja, ¿no? Efectivamente, hoy es un evento, pero allá en 3-4, allá en la zona 3-4, a 8.000 kilómetros al oeste de esta costa, que es donde están los equipos meteorológicos que hacen estas mediciones, allá aparentemente ya se está llegando al tercer mes con esas anomalías. Entonces, vamos a ver. ¿No? Por eso todavía nadie, ni siquiera la organización que usted menciona, ni la NOAA, ni la otra agencia que nosotros seguimos, que es la Agencia Meteorológica de Australia, ninguno de ellos, mejor dicho, ellos dicen, no podemos todavía, a ciencia cierta, decir la intensidad con la que va a desarrollarse el fenómeno. Entonces, y algo interesante también que usted señalaba es este término termóclina. Estaba investigando... Termoclina. Sí, y es interesante porque esto también está haciendo que generalmente se mantiene en un nivel de 30 a 40 metros, pero ahora podría bajar hasta 70 u 80 metros. Y esto hace lo que está, digamos, calentando las aguas y lo que está haciendo es también que los peces emigren hacia otros puntos, hacia otros lugares, ¿no? Es correcto. Se habla, mire, en el 97-98 tenemos registros de que la termoclina bajó a 120 metros. 120 metros, allá no llegan pues las redes de los barcos. Exacto, claro. Entonces, el animal se hunde porque más abajo está más fresco. Alguien me decía, pero ¿cómo es esto? A ver, le digo, mira, si estuviéramos en un cuarto de 4x4, o ahí en el set de ustedes, ¿verdad? Y entonces ahí en el set hay 50 personas metidas ahí adentro. Y comienza a hacer un calor terrible. ¿Qué hago yo? Digo, ¿sabes qué? Déjame ir afuera, hermano. Así es. Me ahogo de calor. Entonces migro, ¿no, verdad? Me voy a otro lado. ¿Ya? Eso es lo mismo con los peces. Son seres vivos. Entonces, si calienta mucho el animal, se va a otro lado a buscar un hábitat más acorde a donde él pueda respirar, vivir, etcétera, etcétera. Y con el frío igual, ¿no? Si resulta que estamos ahí y el aire hace un frío, yo le digo a Eduardo, apaga el aire o déjame ir afuera a coger un poquito de calor. Claro. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Bruno, gracias. Continúa, Eduardo. Querido Bruno, solamente agradecerle, gracias como siempre, un gran abrazo, seguimos adelante, qué preocupación, la verdad, y hay que tomar las medidas. Yo hablaba hace un momento en lo personal, ya el gobierno tiene que tomarlas y dejarlas tomadas para que el siguiente solamente acepta. Entiendo lo que dice, son políticas que deben ser asumidas por el que viene técnicamente. Ya no hay, aquí no se trata de que yo pienso o yo no pienso, sino técnicamente, para que esto quede claro y no volvamos a foja cero recién a ver lo que pasa cuando nos cae todo encima. Así que... Y tenemos buenos técnicos aquí en el Ecuador, tenemos muy buenos técnicos que nos hacen muy buenas recomendaciones y muy buenos comentarios. El INOCAR, la doctora Cornejo de la ESPOL, Franklin Ormaza, hay gente muy entendida en el tema. Muchas gracias, Bruno. Que tenga un buen fin de semana, querido amigo. Buen día. Gracias, Eduardo. Gracias por estar aquí en 99 en el diálogo. Gracias. Bye. Muy bien. Con ello abrimos el espacio.